¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues en las últimas horas se han dado diversos golpes, digámosle así, importantes a los grupos criminales. Ahora sí que podemos apuntar algunas victorias en ese sentido para el gobierno federal, para la estrategia que encabeza Omar García Harfuch, o que coordina, más bien dicho, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, junto con la Sedena, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, fiscalías estatales y, por supuesto, la dependencia que él mismo liderea. Fueron varios casos, entre estos el más destacado, el fallecimiento de este hombre apodado La Perris o el Perris, ¿no? Un personaje fundamental, clave en el círculo de seguridad de los chapitos, de los que todavía están libres, particularmente de Iván Archibaldo, que es el jefe de los mismos. También se da la muerte del Delta 10, un asunto que no podemos desmerecer en el comentario, en la información, lo estaremos platicando, sin dejar de lado lo que pasó con Julián Álvarez y la pérdida de su visa. También nos lleva a otro aspecto de análisis. Y bueno, el caso del Mono Muñoz, también importante señalarlo por la cuestión de la narcopolítica y lo que pasa con Genaro García Luna. Así que si ustedes me permiten, me arranco, como dirían por ahí, para darles la información y el comentario de la misma. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este sábado a través de su cuenta oficial en X, en esta red social, que Jorge Humberto N., conocido como el 27 o el Perris, murió el viernes. Murió el viernes durante un operativo efectuado por fuerzas federales en el estado de Sinaloa. De acuerdo con el funcionario, el despliegue tuvo como objetivo la captura de este personaje, que es señalado como uno de los principales generadores de violencia en el territorio sinaloense. No obstante, dice Harfuch, durante la intervención, los elementos de la defensa fueron agredidos por sicarios, lo que originó obviamente un enfrentamiento, ¿no? Tras repeler la agresión en legítima defensa, dijo Harfuch, perdió la vida el Perris, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad, según se lee textual en su cuenta de X. Él recordó también, García Harfuch, que el sujeto en cuestión era considerado pues como uno de los autores materiales o intelectuales, incluso autor intelectual, si no mal recuerdo, de los ataques en contra de las fuerzas de seguridad en el 2019. Esto fue en Culiacán, además de tener vínculos con delitos de alto impacto. Obviamente participó activamente, como usted lo acaba de escuchar, en todo lo relacionado con el famoso Culiacanazo. Es un hombre al que se le señalaba de estar detrás de muchos actos, homicidios, secuestros que afectaban la paz, la tranquilidad de la sociedad sinaloense. Es lo que dice Omar García Harfuch, lo que determina el secretario de Seguridad Ciudadana. Ahora, Jorge Humberto Figueroa, alias El Perris, es considerado, le reitero, uno de los hombres clave, así, hombres clave dentro del círculo de seguridad de los Chapitos. Por eso es que su fallecimiento no puede desmerecerse. Es cierto que siempre habrá alguien que tome el lugar, pero la forma como operaba este hombre, la forma en cómo manejaba las cosas este hombre, lo volvían determinante, tanto para Iván Archibaldo como para Jesús Alfredo. Incluso él, si no mal recuerdo, asume la cabeza, el liderazgo, no precisamente de los famosos ninis, de estos cuerpos o personajes que se encargan de la seguridad de los chapitos, tras la detención del famoso nini, ¿no? De Néstor Isidro Pérez Salas, que fue en el 2023, fue el 22 de noviembre del 2023. Ahí el Perris incrementó su capacidad operativa y esto le permitió incluso intensificar todo lo relacionado con el trasiego de droga en Sinaloa, de Sinaloa hacia Los Ángeles, California. Además, él fue adquiriendo mucho peso al interior de la organización, se convirtió en un hombre clave también para suministrar las armas de alto poder, ¿no? Para enfrentarse pues contra los mayos, contra diversas células antagónicas y por supuesto a las autoridades federales. Ahora, se le acusa también, y este es un punto muy importante, que lamentablemente con su muerte se podría pensar que se detiene, pero no tendría por qué, que era un personaje que había corrompido a autoridades estatales. Yo no digo corromper, yo digo que era el que los financiaba, no el que les pasaba el dinero precisamente para la protección de estos aliados,
¿no? Incluso estas autoridades fueron señaladas por la prensa sinaloense de facilitar la operación como la evasión de los operativos tanto en contra de este hombre del Perris como de los Chapitos. Por ejemplo, recuerdan mucho el caso de lo que pasó en el mes de septiembre del año pasado en Culiacán, en Tres Ríos, Culiacán, en donde incluso resultó herido el Perris, pero logró escapar, gracias precisamente a esos pitazos, gracias precisamente a esa corrupción de autoridades estatales y municipales. Es un hombre que a través de distintas estrategias, me parece ideadas obviamente particularmente por Iván Archibaldo, él era más el ejecutor de ellas, pues logró, ¿no? Penetrar lo que se conoce como la base social, nos logró instalarse con mucha presión sobre los ciudadanos, con mucha cooptación, con mucha agresividad en zonas de Mocorito, en Abolato, de Bariaguato, así como también de Guamúchil. Y en estas regiones incluso estaban ejerciendo un control y sometimiento sobre la población. Obviamente la gente con miedo de que la mataran, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque este grupo de los ninis, encabezado por el Perris, el grupo del Perris, era, le reitero, sumamente violento o es sumamente violento y ejercen actos de todo tipo, desde la violencia, tortura, secuestros, homicidios. Y también otra de las cosas que hay que recordar de la historia de este hombre, que fue él era el encargado de las ejecuciones, ¿no? En contra de grupos rivales, traiciones, problemas internos. Se le acusa de muchos daños colaterales en contra de la ciudadanía, lo que incrementó el número de homicidios. En fin, se le considera un tipo relevante o se le consideraba un tipo relevante dentro de la facción de los Chapitos, ¿no? Entonces, su muerte puede impactar, sin duda, desde el círculo de seguridad de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, la confianza, la lealtad en un momento dado que estos tuvieran hacia su propia figura. Se sabe que ya había ciertas diferencias entre el Perris y el anterior líder de los ninis en algún momento. Incluso se le llegó a acusar al Perris en las últimas fechas de ser él el que había filtrado información relacionada con otros personajes importantes de la chapiza que fueron detenidos, ¿no? El Chullín entre ellos. Entonces, vamos a ver cómo se va esta situación, porque le digo, por un lado te manejan las autoridades eran una persona fundamental en la seguridad de los chapitos, pero por otro ha habido señalamientos de la prensa también especializada allá que está en el fragor de la batalla, que te dice, bueno, ya había ciertas diferencias y ya había acusaciones de, de traición o de diferencias con algunos de los chapitos. Ahora, le reitero, él fue muy reconocido, muy ubicado por todo lo relacionado con el Culiacanazo, ¿no? Particularmente, fue de los que más operó para liberar a Ovidio Guzmán, sin éxito, porque realmente la liberación de Ovidio Guzmán no fue por alguna acción de estas células, sino que fue más por la decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar un baño de sangre en Culiacán. Hay otro suceso también de él que se recuerda mucho, que tiene que ver con lo que pasó en Tepuche, en donde se enfrentó con los famosos rusos, ¿no? Y hubo por ahí pues un enfrentamiento muy fuerte, fue en 2020. Los rusos, que si no mal recuerdo, tenían un pacto en esa época y la siguen teniendo con la facción de los mayos, ¿no? Particularmente tienen un acercamiento, una relación muy cercana con Ismael el Mayo Zambada, ¿no? Hay una frase, por cierto, que decía que incluso al Perris se le dedicó un narcocorrido, ¿no? Si no me recuerdo, le compusieron un corrido antes de ser asesinado, ¿no? Luis Conríquez, este cantante que usted recuerda que en el Estado de México dijo que ya no iba a volver a cantar que narcocorridos, que en uno de sus videos, por cierto, sale Valeria Márquez, ¿no? Luis Conríquez fue quien hizo este tema y que desató mucha polémica, mucha polémica. ¿Por qué? La canción fue lanzada, ya tiene tiempo, fue lanzada hace 2 años, por ahí del, sí, 2023. Tuvo un gran éxito en el repertorio de Luis Conríquez, y en esa canción se habla sobre el papel del Perris en los negocios de los Chapitos, en donde se recalca su labor como jefe de seguridad de este grupo criminal y en donde enfrenta diversos encuentros violentos en donde estuvo involucrado, como le reitero, el famoso tema del Culiacanazo. Y bueno, enfatizaron también que era parte, en la canción habla
pues de que es parte del grupo del Chapo, de su estilo de vida, ¿no? Que van siempre armados, que van en vidrios polarizados, romantizan totalmente sus acciones. Ya sabe, aquellos que dicen que no hacen apología del delito, este, lo hacen en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y en la canción incluso pide no ser provocado, porque entonces habría una respuesta violenta. ¿Por qué? Porque no tiene miedo, decía la canción. Lo mismo, ¿no? Que siempre estaba a la expectativa de vivir algún ataque armado, ¿no? Es lo que se decía en esta canción de Luis Conríquez, ¿no? De los que hace usted, ¿no? Que no hacen apología de la violencia, que son simplemente artistas. Bueno, pues eso es lo que decía la canción del Perris. Bueno, lo que dice por las malas no respondo, es lo que señalan en torno a este personaje, que sí, es un golpe fuerte, es un golpe fuerte, ¿no? En muchos sentidos a lo que está pasando allá en Sinaloa, y que veremos qué tanto llega a impactar, sobre todo en el círculo de seguridad de Joaquín Archibaldo, ¿no? Qué tanto puede haber en un momento dado, ¿no? Algún tipo de debilidad. Ahora, si nos vamos con la versión oficial que han dado algunos casos, que ojo, Omar García Harfuch habla sobre todo de una especie de generador de violencia, pero una nota, si no mal recuerdo, una nota que se dio a conocer por parte de Anayeli Tapia, daba cuenta precisamente que en medio de esta guerra, ¿no? En medio de esta guerra interna en el cártel de Sinaloa, el Perris, que era uno de los jefes de seguridad de los Chapitos, era el que había filtrado la información a las autoridades, facilitando la captura de tres operadores estratégicos, como le decía hace un momento, José Ángel Canovio, el güerito, que era el principal financiador, Kevin Alonso Gil Acosta, el 200, jefe de seguridad, y el secretario de Iván Archibaldo. Y también Mauro Alberto Núñez Ojeda, mejor conocido como el Jando, el piloto de los menores. Según información revelada por la periodista Anel Tello, esta traición pues había afectado la operatividad y la seguridad de Iván Archibaldo, quien cada vez tiene menos aliados de confianza y, según expertos, pues es cuestión de tiempo, se decía en ese momento, para que fuera detenido, lo cual, por supuesto, pues no ha ocurrido. De ahí precisamente que surjan las dudas en torno a qué tan cercano era en este momento el Perris a los Chapitos. Aunque insisto, esa es la versión que se dio a conocer, no en este punto. No olvidar que el famoso güerito, ¿no? Era considerado incluso por la gente más conocedora de este tema como un hombre, sí, muy importante para los Chapitos. O sea, muy importante porque manejaba todo lo relacionado con el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas, coordinaba también a grupos armados, ¿no? Como los Brontos o los Chimales. Entonces, vaya que era sin duda alguna un personaje clave. Y el caso de Kevin Alonso, el 200, pues era el jefe de seguridad directo de Iván Archibaldo, ¿no? Su encargado, pues, de compra, distribución de armas, el tema de la selección de los sicarios, en fin. Entonces hay que ver, por supuesto, qué tan cierta era esta supuesta traición que se dio a conocer en medios de comunicación. Digo, Anel Tello es una periodista de primera, ¿no? Pero entonces, con base en eso, y bueno, la versión de las autoridades que, insisto, hablan de generador de violencia, ¿no? Además, también era un tipo, buscado por la DEA, ¿no? También estaba buscado por la DEA, Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias el Perris. Lo cierto es que, como sea, sí se va acercando, se va cerrando un círculo ante la figura de los Chapitos, particularmente de Jesús Alfredo y de Iván Archibaldo. Los otros dos ya están detenidos, están en Estados Unidos, y por eso supuestamente se habría dado esta alianza que fue anunciada hace unos días mediante un video entre los Chapitos y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, la empresa criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, que, por cierto, en alguna ocasión incluso intentó asesinar a estos dos Chapitos. Bueno, por lo menos los secuestró, ¿no? Cuando estos pisaron un terreno que no tenían que pisar, si no mal recuerdo, en Puerto Vallarta, me parece que fue, en donde fueron levantados, ¿no? Precisamente por este cártel, y fue gracias a Ismael El Mayo Zambada. Vea las vueltas que da la vida, ¿no? Fue gracias a Ismael El Mayo Zambada, ¿no? Que, que los liberaron, ¿no? Entonces, imagínense, ahora están peleados los Chapitos a muerte con los Mayos y salían con el Cártel Jalisco, cuando antes
pues la situación era diferente. Pero bueno, por lo pronto la versión oficial lo que dice es que el Perris era un hombre muy cercano todavía a el agente de Iván Archibaldo, así que veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Ahora, partimos aquí. ¿Y cuál es el impacto de esta muerte? Déjeme ir también con el otro tema que tenemos para usted. Son varios en esta cápsula, pero que vale la pena, por supuesto, comentar con usted. El caso del Delta 10, ¿no? Que este también es otro golpe para los chapitos, en realidad. O sea, esto también es otro golpe para los chapitos. ¿Por qué? Le explico rápidamente, pero primero la nota. El cadáver de Eleazar Pulido, alias el Delta 10, fue localizado por autoridades del estado de Sonora en el municipio de Pitiquito, luego de ser asesinado por un grupo criminal. Delta 10 pertenecía a la célula de los Deltas, un brazo armado de la facción de los Chapitos, ¿no? La cual estaría liderada por Eric Jesús Cabrera, alias el Duranguillo, quien a su vez recibe órdenes de Omar Loaiza, alias el Pelón, que ya fue detenido en noviembre. El noviembre pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el Delta 10 se le buscaba de manera permanente en la zona del desierto, debido a que contaba con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, así como por asociación delictuosa. Y durante su búsqueda, al ser un objetivo prioritario en México y Estados Unidos, la Fiscalía ofreció una recompensa de hasta 500,000 pesos. Bueno, esas recompensas no sirven absolutamente para nada. Con el asesinato del Delta 10, la Fiscalía de Sonora informó que esta célula, bueno, la Fiscalía dice que quedan desarticulados. Yo la verdad nunca he creído eso. Por más que muera su líder, siguen operando, siguen actuando de la forma que lo hacen. Podríamos pensarlo, dice la Fiscalía de Sonora, que ya tienen a todos los integrantes de los deltas detenidos. Bueno, ojalá que así sea, ¿no? En ese punto. Si no mal recuerdo, hubo un caso donde involucró a los deltas con un asunto de un norteamericano, ¿no? De un marine de los Estados Unidos, un hombre llamado Nicholas Douglas, era de la Marina, este hombre, ¿no? Que fue asesinado en 2024, en octubre de 2024, y en donde, bueno, se señaló a los deltas. Así que mueren dos personajes cercanos, importantes, en la célula de los Chapitos, dos personajes claves tal vez para debilitar ese círculo de confianza, ese círculo de seguridad alrededor precisamente de los líderes de esta facción, dos personajes que también más allá de esto son ubicados como generadores de violencia. Ahora, lo hemos dicho en otras oportunidades, el narcotráfico no está fuera del Estado criminal, es parte del Estado criminal que conforma políticos, empresarios, militares. Y en este caso nos centramos en los políticos y en los empresarios también, porque este hombre cumplió las dos caretas. Juan Manuel Muñoz Luébano, él es el identificado como el Mono Muñoz, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República y autoridades estatales de Coahuila en Torreón, perdóname, en Torreón, de acuerdo con las dependencias, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la captura del empresario gasolinero, por cierto, ojo con el tema del huachicol, y que está vinculado con los Zetas. En Estados Unidos se le ha señalado muchas veces, en México también. Hubo periodistas que lo señalaron en México y sufrieron agresiones por parte de los Zetas. No, bueno, la detención de este hombre ocurrió el jueves 22 de mayo en este marco. Ahora, no es un hombre que se conozca su edad, de acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones. Es un hombre de complexión delgada, tez morena clara, cabello cano, vestía camisa azul con figura de color dorado, pantalón de mezclilla, botas gris al momento de su detención. Y los reportes señalan que tras la detención de dos conductores de pipas que transportaban hidrocarburo ilegal, Muñoz Luébano intercedió por ellos. Como resultado de su presunta conducta violenta y posesión de drogas, fue puesto bajo disposición de las autoridades. Sobre el mono se conoce poco realmente, aunque destaca que no es su primera detención. El 18 de marzo del 2016, Muñoz fue aprehendido en Madrid, España. Fue identificado como enlace de los Zetas en Europa. E incluso las autoridades españolas descubrieron registros detallados de transacciones millonarias en sus domicilios y estos pues documentaban entregas de dinero obtenidas precisamente por la venta de cocaína, ¿no? La detención en Europa fue parte de las investigaciones realizadas por autoridades españolas tras la captura de Humberto Moreira, recuerda, el ex gobernador de Coahuila, en Barajas, Madrid, también por una presunta operación de blanqueo de capitales.
Durante 2 años, el Mono Muñoz estuvo preso en España, luego fue extraditado a Estados Unidos. En 2018 comparece ante un juzgado en San Antonio, Texas. Meses después se declaró culpable por el delito de conspiración de lavado de dinero ante una corte federal. ¿Y qué cree? ¿Qué cree que hicieron los gringos? Pues llegaron a un acuerdo, como todos los gringos. Ellos, es increíble. Es que a mí me sorprende que todavía haya gente que crea que Estados Unidos no maneja todo este negocio. Pero bueno, pues llegaron a un acuerdo. ¿No? El hombre se declaró culpable, por supuesto, ¿no? De conspiración, lavado, distribución de cocaína, en fin. Y para el 9 de mayo, del 2024, pues ya había recibido su sentencia por el mismo periodo que estuvo en libertad condicional y pues quedó libre, ¿no? Lo liberaron a un hombre que según era pues un problema, serio. Es un empresario importante. Este es mi punto, como les he dicho siempre, hay que dejarnos de chupar el dedo. Es un empresario que es dueño de una cadena de gasolineras. O sea, tampoco creo que se está escondiendo. En la comarca lagunera, ¿no? Este, en fin, ¿no? Se le ha mencionado por tener bares, restaurantes, agencias de publicidad, negocios, agropecuarios, en fin, ¿no? Incluso agresiones en contra de activistas, en contra de mineros, etcétera, etcétera. Es el clásico operador, ¿no? No operador, es el clásico jefe empresarial que hace el trabajo pues, de lavado de dinero, que hace el trabajo de generar la riqueza legal, digámosle de esa manera, ¿no? Y que ahora supuestamente pues estaba activo con el cártel del Noreste, que son los herederos de los Zetas. Así que bueno, fue detenido este personaje también. Y en el caso de, a ver, déjame irme por acá para que no se me vayan las cabras. Llegamos al antepenúltimo tema. Estados Unidos ya canceló la visa a Julián Álvarez, por lo que el cantante anunció este viernes la suspensión de un concierto previsto para el sábado en la ciudad de Arlington, en Texas, porque no pudo ingresar a Estados Unidos a tiempo para el evento. Julián y su norteño band, junto a los promotores de CMN y Copar Music, informaron que el concierto en el estadio de Arlington había sido propuesto debido a la cancelación de sus visas de trabajo, así tal cual. Lamentó no realizar el evento en Estados Unidos, por lo que aseguró que es una situación que está fuera de sus manos. Esta es la segunda ocasión que le cancelan la visa de trabajo al cantante, luego de que en agosto del 2017 la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ya lo sabe la famosa OFAC, del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, lo incluyera en la llamada lista negra de vinculaciones financieras con delincuencia organizada, señalándolo de prestanombres. El cantante aseguró que los boletos habían adquirido son válidos para el próximo evento que anuncie. Y bueno, aquí lo que volvemos a lo que hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? A ver, si hacemos un poco de historia, fue en el 17 cuando lo acusan, después lo borran en el 2022, ¿no? Luego de que fue señalado de ser prestanombres de Raúl Flores Hernández, el tío, este empresario presuntamente ligado al cártel de Sinaloa. Incluso recuerda que también la OFAC, ¿no? También la OFAC señaló a Rafael Márquez, al futbolista mexicano. Y a Rafa Márquez, pues también nadie entendía por qué, en pocas palabras. Después a Rafa Márquez también se le quitó de la lista, casi casi usted disculpe, ¿no? En el caso de Rafa Márquez, pues no había ningún tipo de vínculo, se hablaba de la mamá, en fin, pero nunca se comprobó nada. El problema con Julián Álvarez es el mismo que pasa con otros cantantes, que pertenecen a empresas o tienen tratos con empresas ya sea que manejan sus carreras, ya sea que organizan eventos y que estas empresas a su vez lavan dinero. Así de sencillo. Lavan dinero y por supuesto los cantantes pues forman parte de una estructura, aun y cuando ellos pudieran muchas veces argumentar que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo, porque ese es un punto bien especial y clave ya para discutirlo en muchos sentidos, la participación de productores. Ya dijo usted, los cantantes son el último eslabón, esa es la verdad de las cosas, no. Aquí hay que hablar de los que generan, los que arman, los que estructuran. Y esos son los productores, esos son los managers, esas son las grandes compañías que se dedican a eso y que a su vez tienen un pacto con disqueras, un pacto con productoras de televisión, un pacto con arenas, un pacto con empresarios en todos los sentidos. Y son los que presentan a grupos que cantan narcocorridos, cantan corridos bélicos, van para acá, van para allá y lavan a la vez la lana del narco. Entonces, por supuesto que es toda una industria que está metida ahí y que vuelvo a lo mismo, el cantante pues es el último eslabón. La verdad de las cosas es lo menos importante en una estructura jerárquica.
públicamente, claro que es fundamental porque su mensaje es el que ayuda a una, incluso a un reclutamiento. Pero en sí, en la toma de decisiones, pues el cantante es el menos capacitado, claro, a menos de que fuera un capo dentro de la propia organización, que en este caso lo veo complicado. Pero pues es el mismo caso que los Alegres del Barranco, ¿no? Que ellos dicen que hacen música, que ellos no están haciendo apología del delito. Pero bueno, ahí tiene usted, vuelvo a lo mismo. Este es un tema que se tiene que discutir y profundizar en muchos sentidos y que tiene que ver directamente, pues, con el papel de esas empresas de eventos, de espectáculos, quienes están metidas en la estructura criminal. Por eso les decía desde el otro día, en lo personal y respetando todas las opiniones, yo no creo que la producción de narcocorridos y narcoseries sea exclusivamente para aprovechar un fenómeno y ganar dinero o para presentar una realidad. Me parece que en muchos casos ya hay una maquinaria perversa que busca legitimar esa actividad, normalizarla y llevar de una u otra forma un reclutamiento a través de cantantes, a través de series que romantizan completamente la vida de los criminales. Entonces me parece que por ahí tendría que empezarse a investigar a estos grupos que forman parte, insisto, de toda una estructura criminal, ¿no? Oye, finalmente, bueno, un tribunal federal de Nueva York concedió a Genaro García Luna una nueva ampliación de plazo hasta el próximo mes de septiembre para presentar los documentos que sustenten su apelación contra la sentencia que se le impuso el año pasado por cargos del narcotráfico. ¿Qué le parece? Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.